Bien, como les decía al principio, Alejandro Katz no necesita más presentación, es un intelectual que todos conocemos. Alejandro, la primera pregunta es, han pasado 9 meses del gobierno de Macri, me gustaría una evaluación tuya. Bueno, es una evaluación muy provisoria, porque 9 meses es mucho para un embarazo, pero poco para un gobierno. Creo que hay algo interesante y es lo siguiente. Es fácil imaginar que va a ser un gobierno con una gran carga ideológica o con un fuerte contenido programático. Cuando Angela Merkel toma el gobierno en Alemania, va a responder a la tradición, el discurso y el programa de su partido. Claro. En el caso del gobierno de Macri, yo creo que vamos a ver lo que fue cuando haya terminado. Quiero decir, es un gobierno... ¿No le ves un perfil ideológico claro? No, a ver, creo que es un gobierno que definidamente piensa que el capital es el alma de la economía de un país y que promover las inversiones, promover el desarrollo del capital será benéfico para el conjunto, y ese es un punto de vista ideológico. Quiero decir, supone asumir una serie de creencias que no son evidentes, que tienen que ver con los modos de mirar el mundo. Yo personalmente creo que es una fe excesiva en el capital la que tiene el gobierno de Macri, pero cuando digo que no es un gobierno fundamentalmente programático, digo que hace cosas que desconciertan a muchos de los críticos ideológicos del gobierno. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, como mencionaba la diputada Carrió, la Ley de Defensa de la Competencia y una serie de proyectos de ley de defensa de la producción de las pymes en las góndolas y de la producción local en los supermercados, de la producción de las pequeñas empresas locales. Esto va a contramano de las asunciones que tienen los críticos que quieren correr al gobierno con un discurso nacionalista y falsamente progresista. Sin duda es un gobierno que ha tomado el país en condiciones muy difíciles y para el cual, por tanto, las opciones que se presentaron son la menos mala. Nunca tuvo la alternativa de tomar la buena opción, siempre tuvo la alternativa de tomar la menos mala. A veces tomó la menos mala y a veces no tomó la menos mala. Con las tarifas no tomó la menos mala. Con el primer intento de designación de jueces de la Corte no tomó la menos mala, tomó los peores caminos, pero muchas veces no tomó los peores caminos, tomó el segundo o el tercer peor en un esquema muy reducido de alternativas. Ahora, yo creo que sería bueno para todos si pudiéramos restablecer en la conversación política algunas categorías que nos ayudan a entendernos. Quiero decir, hay muchas razones por las que yo quisiera que este sea un gobierno exitoso. Una de ellas es porque creo que es muy importante que un gobierno que exprese los intereses del capital sea un gobierno a la vez exitoso, democrático y atento al costo social de sus decisiones. Que eso cambiaría mucho la historia política argentina y que eso permitiría que el peronismo... Se saldría del péndulo, ¿no? Se saldría del péndulo. Yo creo que Argentina debería tratar de construir un sistema político de tercios desiguales. Quiero decir, cambiemos que expresa a la franja central del país, vinculada con la producción agropecuaria, con los servicios financieros y con las áreas industriales y de servicios más competitivas y vinculadas con el mundo. El peronismo, que hoy en día es un conservadurismo popular de base social cristiana y que expresa a los sectores populares del sur y del norte del país y de las periferias pobres de las ciudades. Y un tercer término, minoritario en relación con estos, que es una centroizquierda urbana, más abierta al mundo, pero con una ética de la igualdad y de la justicia social más firme, que puede servir para arbitrar entre un populismo conservador peronista y una centroderecha moderna, democrática,
eficientista y responsable. Creo que eso nos devolvería un país en el que sería más claro hablar de aquello de lo que debemos hablar. Claro. El gobierno habla mucho de cambio cultural. ¿Será ese el cambio cultural que está buscando? ¿Ha hecho algún cambio cultural el gobierno? Yo no lo sé todavía, Joaquín. Creo que en el gobierno hay muchas pasiones diferentes. Y lo que vemos es el resultado de la lucha de esas pasiones entre sí. Y hay pasiones conservadoras y retardatarias, hay pasiones que están muy en la mala tradición de la política argentina, corporatista y prebendaria, y hay pasiones que son más modernizadoras, más abiertas, más... Creo que en algunos temas son estas últimas las que se privilegian y en otros temas no son estas últimas. Creo que debemos tratar de intervenir desde la sociedad civil para incidir sobre estos conflictos internos del gobierno. Creo que hay buenos ejemplos en los que la intervención de la sociedad civil inclinó, por ejemplo, el caso de los jueces, del primer intento de designación de los jueces de la Corte. La sociedad civil reaccionó muy airadamente y el gobierno volvió para atrás. El caso de las tarifas, la sociedad civil reaccionó muy masivamente contra el procedimiento, contra el alcance, y el gobierno volvió para atrás. Yo creo que entre una ideología muy orientada al mercado y una ideología muy orientada al Estado, que fue la del kirchnerismo, pero que es la del peronismo en general, tenemos que ampliar el espacio de la sociedad civil participando en la vida pública. Creo que ese es el único camino que podrá encontrar nuestro país. Ahora, queda claro en tu planteo que, digamos, debería haber un sector de centro derecha, que está claro quién lo lidera, Mauricio Macri. Está claro que el peronismo tiene que resolver su liderazgo, pero sabemos quiénes son. Ahora, ¿quiénes serían los líderes de ese sector de centro-izquierda? Esa era la pregunta que no deberías haberme hecho. Es muy complicado, en buena medida es muy complicado, porque Cambiemos hizo una proeza que fue sustraerse del peronismo, capturando una parte del peronismo, pero sustraerse del peronismo para poder identificar una ideología, una relación con una audiencia pública y con un grupo de votantes. Eso, si funciona bien, va a orillar al peronismo. El centro-izquierda no consiguió sustraerse del peronismo, que hasta hace muy poco tiempo funcionaba recogiendo con grandes redes por estribor o por babor, según fuera donde estaba el cardumen. Entonces, efectivamente, la centroizquierda sacó 2,7% de los votos en la elección que hizo Margarita, y a que yo acompañé entusiastamente, pero quiero decir, esa fue la realidad de la opción de centroizquierda. Ahora, yo creo que es importante que haya 12, 15, 17% de votantes que los hubo en algún momento vinculados con la Alianza, los hubo en algún momento vinculados con... los ha habido en Argentina y los hay. Creo que es un discurso necesario, como los otros son discursos necesarios. Es necesario el discurso de ese conservadurismo popular, peronista, que atiende el lenguaje de los más vulnerables. Es necesario un discurso modernizador de centroderecha que piense en la creación de riqueza, y es necesario un discurso de centroizquierda que ponga la igualdad en el eje de la conversación pública. Creo que sin esos tres discursos esto no va a funcionar, y creo que haría un gran daño al gobierno si quisiera de nuevo cubrir todo el espacio ideológico. Es decir, por lo que veo, vos estarías en desacuerdo en una alianza de Margarita Stolbizer con el gobierno, para entender. Bueno, yo no quisiera, yo le tengo mucho respeto y mucho cariño a Margarita, y no quisiera juzgar una decisión que ni está tomada, y que cuando se tome me gustaría antes conocer los fundamentos de emitir un juicio. Ahora, creo que con Margarita o no, es necesario salir de la trampa de la doble alma del peronismo, que es todo y no es nada. Y creo que no podemos salir de esa trampa cayendo nuevamente en ella de las manos de Cambiemos. Y eso es un riesgo, porque todo gobierno quiere
sumar a la mayor cantidad posible para garantizar la gobernabilidad, y porque en la génesis misma de Cambiemos está el PRO, que tiene una tradición liberal, más de liberalismo económico que político, está el radicalismo, está la coalición cívica, pero hay sectores peronistas importantes y cada vez más. Entonces no es el gobierno el que va a restringir su voluntad de ampliar sus bases, tiene que ser la sociedad la que lo haga. Viendo lo que está pasando en los últimos días con respecto del peronismo y del sindicalismo, veo que lo que uno esperaba como problemas para la gobernabilidad del presidente no se da en el peronismo, que lo ha ayudado bastante en el Congreso, sino en el sindicalismo, que ha tomado una apariencia nueva, por lo menos, ¿no? Ahora ya no hay solamente una sola CGT, sino esa CGT está unida a la CTA, los dos están unidos a los movimientos sociales, cosa que antes la CGT por lo menos rechazaba esos dos grupos, la CTA y los movimientos sociales. ¿Vos lo ves así? Sí, yo veo que ha habido un reflejo, diría, muy astuto, no sé si muy inteligente, pero muy astuto, pero no creo que ese reflejo sea a favor de los intereses de quienes la alianza esa dice representar. Me parece que es, bueno, los trabajadores más aquellos que están nucleados en los movimientos sociales. Ahora, que esto sí es un dato nuevo, ¿no? Creo que son alianzas pro statu quo. Claro, si el futuro va a ser peor que el presente, el statu quo es bueno. Si el futuro puede ser mejor, el statu quo es malo. Y eso es lo que hay que discutir. En las encuestas, generalmente cuando se le pregunta a la gente si el presidente gobierna para los ricos o no, la mitad dice que sí, la otra mitad dice que no, pero la mitad que es un porcentaje importante, ¿no? ¿A vos te parece que Macri realmente es un presidente que gobierna para los ricos? A ver, no, yo no creo que gobierne para los ricos. Creo que el grupo gobernante en general, no todo él, pero en general, tiene una falta de experiencia de la vida civil intensa. De la vida civil quiero decir... De la vida política. De la vida política, pero también de la vida civil en términos más amplios, de la vida que no es una vida de gueto, de la vida de una escuela pública, del transporte público, de un hospital público, de levantar la mano y parar un taxi un día de lluvia, o de tener que llegar a fin de mes o no llegar a fin de mes, de tomar un subte cuando se para 8 veces en un trabajo. Quiero decir, esa experiencia de vida en una parte importante del grupo dirigente falta. Ahora, creo que la clave no es si son ricos o gobiernan para los ricos. Yo creo que, como dije antes, el gobierno tiene una confianza, a mi juicio, excesiva en que el capital es suficiente para traer bienestar a la sociedad. Y yo creo que hay que ir mucho más allá del capital para traer bienestar a la sociedad. ¿Qué le agregarías vos a eso? Bueno, creo que hay que agregar la idea de distribución, pero no de distribución de los recursos públicos, de distribución del poder, de distribución de la autonomía de los individuos para decidir sus vidas, de bases materiales justas, de derechos que no están asociados con el nacimiento, de derechos que no están asociados con el trabajo en un momento en el que el trabajo empieza a faltar y en que buena parte de la población de nuestro país no tiene las condiciones para acceder a trabajos de calidad. Es decir, creo que todo esto es necesario para que el país sea un buen país. Y eso no necesariamente viene de la mano de un capital que puede encontrar mucha satisfacción sin participar de estos procesos. Ya. Ahora, o sea que escuchándote lo que veo es que al gobierno le está faltando realmente un relato. Es decir, hablábamos del relato del gobierno anterior como un exceso de relato, ¿no? Pero me parece que este gobierno, porque no hay una sola opinión sobre el gobierno de Macri, y tampoco el gobierno habla de cuál quiere que sea la opinión que se tenga de él, ¿no? Sí, yo no creo que está mal que no haya una sola opinión, y no creo que está mal que no haya un solo discurso, claro, ni sobre el gobierno, ni desde el gobierno. No digo que esté mal, digo ahora, estoy haciendo una descripción, ¿no? Sí pienso, y esto no es una instrucción indirecta al gobierno acerca de lo que debe hacer, es lo que yo creo. Yo creo que la política es una de las pocas formas que tenemos para decidir a qué futuro queremos ir desde un presente determinado. Es decir,
para que llegar a ese futuro no sea el producto de las relaciones de fuerza del presente o de las inercias del pasado sobre el presente, sino una construcción colectiva. Y creo que para poder ir a un futuro en el que relativamente acordemos, tenemos que tener un discurso sobre el futuro. Es decir, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer a partir de lo que somos. Y eso es lo que se llama un relato, pero creo que es necesario, creo que tenemos que poder decir qué tipo de país imaginamos para cuándo, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos, con qué actores y con qué actores no. Creo que es bueno, creo que hay un problema que es el problema del sentido. Y las cosas tienen que tener sentido. Y vivimos mejor cuando podemos entender el sentido de las cosas. Y el sentido tiene que ver con los discursos que hacemos sobre la realidad. Y creo que es bueno tener discursos sobre la realidad para discutir nuestras diferencias, establecer acuerdos, decir que el otro está loco o que nos gusta lo que oímos. Necesitamos poder construir discursos sobre el mundo. Gracias, Alejandro. No, al contrario. Una pausa. Auspician desde el llano. Con Shell Latam Pass, volar está en tus manos. Pedí hoy tu tarjeta en nuestras estaciones y acumula kilómetros para volar o canjear por importantes premios. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. Caja y Serra, estaciona en la red de nuestros garajes asociados. Para los que más saben de perros. Biogénesis Vagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. IRSA, líderes en real estate. En Tucumán, anímate a sentir la magia de la naturaleza. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Auspició este programa Banco Provincia. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Cienza Argentina, la salud es nuestro compromiso.